Hace 10 días, algo ocurrió en mi vida que nunca olvidaré. Algo que aún no puedo comprender bien. Algo que me sigue persiguiendo. No sé si fue una pesadilla o si fue real, pero lo que viví me dejó marcada. Y lo peor de todo es que siento que esa presencia todavía está conmigo. Mi esposo viaja mucho por trabajo. Ya saben cómo es. A veces, cuando está solo en casa, las noches se sienten más largas, más frías. Hace unos días, me acosté como siempre, esperando dormir tranquila. Pero esa noche, todo cambió. Empecé a soñar. No era un sueño normal, no. Era uno de esos sueños tan reales, tan vívidos, que no sabía si estaba soñando o si realmente estaba pasando. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando conmigo. Un sueño extraño, sin más. Pero, en los días siguientes, los sueños no cesaron. Al contrario, se volvieron más intensos, más oscuros, más cercanos. La figura apareció nuevamente. Esa sombra. Al principio solo la veía en los sueños, pero pronto la sentí cerca, como si ya no fuera solo una imagen en mi mente, sino algo real. Algo que me acechaba, que me observaba en la oscuridad de mi habitación. No podía dejar de sentirlo, como una presencia opresiva, que no me dejaba descansar. Esa sensación de vacío empezó a crecer dentro de mí. Cada vez que despertaba, había algo raro. Me sentía despojada, como si algo me hubiese sido robado, pero no podía identificar qué. Era mi energía, era mi alma, no sabía, pero algo me decía que no estaba sola. Algo estaba dentro de la casa, algo invisible, pero tangible. Una mañana, al despertar, algo me extrañó aún más. No encontraba mi ropa interior. Pensé que tal vez me la había quitado mientras dormía, pero lo que me pareció más raro fue la sensación de que algo había estado tocándome, algo que no podía ver ni sentir de manera consciente. Estaba completamente sola. ¿Cómo podía ser posible? Con el paso de los días, las huellas comenzaron a aparecer. Eran marcas en mi piel. No eran moretones, pero eran huellas, como si alguien me hubiera tocado con fuerza, en mis muslos, en mi espalda, en mi costado. Pero estaba sola, completamente sola. Nadie más en la casa. No podía explicarlo. No sabía cómo justificarlo. Para tratar de protegerme, comencé a dormir con pijamas más gruesas. Incluso me ponía 2 pares de pantalones, como si eso fuera a hacer alguna diferencia. Pero no sirvió de nada. Todas las mañanas, cuando despertaba, estaba desnuda, completamente desnuda. ¿Cómo podía ser posible? No entendía cómo algo o alguien podría despojarme de mi ropa sin que yo me diera cuenta. ¿Cómo no lo sentía? ¿Cómo podía estar tan profundamente dormida y no reaccionar? Cada noche, la presencia se volvía más tangible. Ya no era un simple sueño, no era una alucinación. Podía sentirlo, podía sentir como alguien, se acercaba a mí mientras dormía, como si invadiera mi espacio más íntimo, mi cuerpo, y aunque no comprendía lo que estaba sucediendo, una parte de mí sabía que algo profundo y oscuro se estaba apoderando de mí. Una noche, lo sentí de nuevo. El aire estaba denso, pesado, como si algo invisible me oprimiera. De repente, me desperté, no por un ruido, sino por una sensación extraña, como si mi cuerpo estuviera siendo manipulado de alguna manera. Sentí como algo me tocaba, como las manos de esa presencia recorrían mi piel, despojándome de mi ropa con una frialdad que me helaba la sangre. No era un sueño, no podía serlo. Sentía todo con una claridad aterradora. Era como si esa figura se estuviera tomando algo de mí, algo muy personal, algo íntimo que no podía comprender. Lo sentí en mi cuerpo, el roce de esos dedos invisibles, el peso de esa presencia sobre mí, la presión en mi pecho. No era un sueño, no era solo una pesadilla. Alguien, me estaba despojando de mi energía, de algo vital y profundamente mío. Y entonces, en medio de esa oscuridad, sentí como si esa figura, se uniera a mí. No podía gritar, no podía moverme. Estaba completamente inmóvil, atrapada por una fuerza desconocida. Mis pensamientos eran confusos, pero mi cuerpo sentía cada movimiento, cada acción como si fuera real. No había forma de escapar, no podía pedir ayuda. Solo era yo y esa entidad,
que parecía alimentarse de mi fragilidad, de mi miedo. Las horas pasaron, pero en ese instante no podía saber si habían sido minutos o siglos. Al final, cuando todo cesó, me desperté completamente agotada, no solo físicamente, sino también de una manera profunda, espiritual. Algo se había llevado de mí, algo que no podía recuperar. No sé cómo explicarlo. Algo fue tomado de mí esa noche, algo que no sé si puedo recuperar. Y aunque en ese momento la figura desapareció, la sensación de vacío no lo hizo. Ahora, cada vez que cierro los ojos, siento que hay algo esperando, acechando en las sombras, esperando volver, tomar lo que queda de mí. Y me pregunto, ¿alguna vez volverá? ¿Qué más puede tomar de mí? Era como si esa figura se estuviera tomando algo de mí, algo muy personal, algo íntimo que no podía comprender. Lo sentí en mi cuerpo, el roce de esos dedos invisibles, el peso de esa presencia sobre mí, la presión en mi pecho. No era un sueño, no era solo una pesadilla. Algo, alguien, me estaba despojando de mi energía, de algo vital y profundamente mío. Dicen que en el campo colombiano hay cosas que no se cuentan dos veces, porque el que las vive carga con ellas como una sombra, pegada a los talones, y no porque uno quiera olvidarlas, no, sino porque hay recuerdos que no dan paz, ni en la noche más clara. Lo que voy a contarles pasó hace un par de años, y aunque juro que no me lo estoy inventando, todavía me cuesta entenderlo. Yo me dedico a manejar vehículo de servicio especial. Ya sabe, esas camionetas que uno contrata para ir a ver fincas, llevar encargos, recoger gente por caminos donde no entra ni la policía. Trabajo honrado, pero solitario. Esa vez era un Jueves Santo. Nunca se me va a olvidar. El día había estado raro. La gente andaba recogida, en misa o guardada en sus casas. Y yo, como siempre, metido en la carretera, me tocó una carrera hasta una finca por la zona de El Salitre, por allá, para las goteras de la montaña, donde el camino se vuelve tierra y el cielo se pega con la tierra. Era de noche, un aguacero de esos que uno solo ve por televisión, de los que lo ciegan a uno, lo ensordecen. Yo iba manejando con las luces altas, pero no veía nada, puro vapor, agua y oscuridad, como si el mundo se estuviera borrando delante mío. Para no sentirme tan solo, iba escuchando una repetición de un programa de radio, de esos donde cuentan historias de miedo, ironías de la vida, ¿no? Como si uno fuera buscando el espanto. El camino ya no era camino, era barro, trocha maluca, las llantas patinaban como si fueran sobre jabón, y en una curva mal tomada, la camioneta se me atascó. Las ruedas traseras se hundieron como si se las estuviera tragando la tierra. Me bajé, claro, con la chaqueta por encima de la cabeza, pisando encharcados, intentando meterle ramas, piedras, lo que encontrara por ahí para darle tracción a las llantas. Pero no, hermano, nada. Era como si la misma tierra no me quisiera dejar pasar. Ya estaba resignado, pensando en devolverme a pata o en quedarme ahí hasta que amaneciera, porque para completar, ni señal de celular había. Silencio, solo lluvia y el corazón latiéndome duro, de esos que uno siente en los oídos. Y fue ahí, en ese momento donde el miedo empieza a parecerse a la desesperanza, que lo vi. Un caballo, negro, grande, saliendo de la nada, como si la lluvia lo hubiera parido de entre las sombras, y sobre él un campesino, alto, seco, vestido con una ruana oscura y un sombrero que apenas dejaba ver su cara. Pero lo poco que alcancé a distinguir era que tenía el rostro curtido por el sol, de esos que cuentan historias sin hablar. No me dijo ni buenas noches, solo se bajó del caballo, con una calma que me heló, y sin mediar palabra, empezó a ayudarme. Recogió unas piedras grandes, sin afán, sin molestarse por la lluvia. Las puso con precisión debajo de la llanta trasera, y luego hizo algo que me dejó tieso. Con una sola mano, levantó la parte trasera de la camioneta, como si no pesara nada, como si fuera un carretel. Yo me quedé paralizado. Quise decir algo,
preguntar, agradecer, pero no me salían las palabras. El miedo o la sorpresa me había amarrado la lengua. Solo atiné a meter reversa. Y la camioneta salió como si nunca hubiera estado atascada. Me bajé de inmediato, empapado, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor. Fui a sacar la billetera. Quería darle algo, agradecerle, no sé, decirle al menos Dios le pague, pero cuando me giré no había nadie, ni el hombre, ni el caballo, ni un solo rastro. La lluvia seguía cayendo, pero ahora más mansa, como si también se hubiera quedado sin palabras. Miré alrededor, buscando aunque fuera una huella en el barro, pero el camino estaba limpio, como si nunca hubiera pasado nada. Solo yo, empapado, temblando, con la billetera en la mano, y una pregunta que todavía hoy me acompaña: ¿quién fue ese hombre? ¿Un alma en pena? ¿Un ángel de camino? ¿O tal vez algo más viejo y más sabio que cualquiera de los dos? Desde entonces, cada vez que agarro carretera solo y la noche se pone espesa, me persigno y manejo con los ojos bien abiertos. Porque en el campo colombiano hay cosas que no se cuentan dos veces. Y hay presencias que uno no vuelve a ver, pero que jamás se van. Mi nombre es Freddy. Soy de por allá, del suroeste antioqueño. Tierra de cafetales que trepan por lomas empinadas y de noches tan calladas que uno puede oír cómo el frío se desliza por las rendijas de las ventanas. Lo que voy a contarles no es un cuento para asustar a los niños, ni una anécdota para echarse una risa. Esto es real, y aunque han pasado años, todavía no encuentro explicación. Sucedió justo antes de que mi familia y yo nos fuéramos a vivir a Medellín. Recuerdo esa noche con una claridad que me hiela la sangre. Algo en el aire me decía que no sería una noche común. Estábamos reunidos en la casa vieja, la de la entrada al pueblo. Una construcción antigua, de esas con techos altos que parecen tocar el cielo, paredes de tapia que guardan secretos, puertas que crujen con solo mirarlas y una reja negra de hierro forjado que daba directo a la calle. Desde afuera uno podía ver todo: la sala, los cuartos, los pasillos, como si la casa misma estuviera espiándonos. Ese día estuvo animado. Comimos bien, hablamos de todo un poco, pero como suele pasar en los pueblos, cuando cae la noche el ambiente cambia. Empezaron a contar historias. Un primo habló de brujas que aún se pasean por los cafetales. Otro recordó un espanto que aparece en Jericó, justo donde la quebrada se junta con el río. Y no faltó el que dijo que al diablo se le aparece a los que juegan cartas después de medianoche. Risas nerviosas, pero nadie se atrevía a negar nada, porque allá, en esas tierras, uno sabe que no se juega con lo invisible. Yo me fui a acostar temprano. Me dieron un cuarto al fondo, frío y con cortinas tan delgadas que la luz de la calle se colaba sin pedir permiso. En la cama de al lado debía dormir mi tío Fernando, pero él no llegó. Pensé que se había quedado en el parque tomando un trago. No era raro en él. Recé como siempre. Me quité los zapatos y me acosté mirando el techo. Y entonces pasó algo que cambió todo. Me acosté pensando que la noche sería tranquila, pero mientras mis ojos se cerraban, sentí que algo estaba mal. En la esquina del cuarto, junto a la cama vacía, vi una figura, sentada, inmóvil. La luz que entraba por la ventana apenas la dibujaba, como una sombra borrosa. No era ni alta ni baja, simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado, esperando. No recuerdo haberla visto entrar. No escuché puertas ni pasos. La cabeza la tenía agachada, mirando al piso, pero yo sentí que me miraba a mí. Me quedé paralizado, no por miedo, sino por confusión. ¿Fernando?, pregunté con voz temblorosa. No hubo respuesta. Pero entonces sentí algo que me revolvió las tripas. La figura respiraba, no como uno. Era una respiración larga, profunda, como si inhalara todo el cuarto, todo el aire. Y entonces, un ruido en la pared. Primero un golpe seco, después otro, y luego un rasguño, como si unas uñas se arrastraran por el tabique, intentando salir.
No era un ratón ni un animal cualquiera. Era algo pesado, con intención, algo que sabía que yo estaba ahí. Y entonces la figura habló, con una voz que parecía la de Fernando, pero lenta, arrastrada, oscura. Hermano, no salga de la cama. No fue una orden, fue una advertencia. No sé si fue por obedecer o por miedo, pero no me moví. La figura siguió sentada. Lentamente se enderezó, alzó la cabeza. Yo cerré los ojos con fuerza. No quería ver más, no quería oír más, no quería pensar más. Me tapé con la cobija hasta el cuello, me acurruqué contra la pared y justo ahí la pared respiró. No fue imaginación, la sentí inflarse como si estuviera viva. Era como si lo que se arrastraba adentro se hubiera detenido. Ahora estaba justo detrás de mí, respirando al mismo ritmo, copiándome, marcándome. Quise rezar, pero las palabras no salían. Y lo último que recuerdo de esa noche es que el aire se volvió tan denso, tan pesado, que sentí que me metieron en una bolsa sellada, oscura, silenciosa. Desperté bañado en sudor. La luz del día se colaba por la ventana, indiferente a todo lo que había pasado. Miré la cama de al lado vacía, la cobija intacta. La figura no estaba. No había huellas, ni marcas, ni señales de nada extraño. Me levanté como pude, sin querer despertar a nadie. Salí a la cocina, donde todos estaban. Desayunaban, conversaban, como si la noche hubiera sido cualquier cosa. ¿Y Fernando qué? ¿Se fue temprano?, pregunté casi en broma. Pero en ese momento, todos se quedaron en silencio. Mi mamá me miró raro y dijo, ¿cómo así? Fernando nunca vino. Nos llamó a las 10 de la noche. Dijo que se había quedado en Andes. Yo no respondí, solo caminé hasta el baño. Frente al espejo, me bajé la camiseta y sentí algo raro en el ombligo. Un tirón leve, como si algo se hubiera quedado pegado. Me miré bien y ahí lo vi. Un pequeño nudo, del tamaño de una moneda, hecho con hilos oscuros, enredados y apretados, como si alguien lo hubiera tejido con rabia. No era suciedad ni pelusa, era un nudo, y estaba dentro del ombligo, como si brotara desde adentro. Lo arranqué con los dedos, con asco y susto, y lo tiré al sanitario. Pensé, esto fue una pesadilla, un mal rato, ya está. Pero al día siguiente, ahí estaba otra vez. Y al otro, todas las mañanas, sin falta. Antes de dormir, revisaba. Nada, ni un hilo. Pero al despertar, el mismo nudo, aunque no siempre era igual. Una mañana, al tocarlo, sentí que estaba más apretado. Tiré de él con los dedos, como siempre, pero esta vez cayó algo. Un diente, pequeño, amarillento, todavía con raíces. Otro día encontré un cabello negro, grueso. No era mío, estaba entretejido, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Entonces supe que esto no era un simple espanto, era una obra, una costura viva, un nudo que no se deshacía, sino que crecía. Como si lo estuvieran bordando desde otro lugar, como si mi cuerpo fuera un lienzo que no me pertenece. Desesperado, volví al pueblo. Busqué a doña Teresita, una curandera vieja que todos daban por muerta, pero que aún respiraba entre el monte. Me recibió sin preguntar nada. Me miró el ombligo en silencio. «Mijo», dijo por fin con voz áspera, «eso no es brujería. Es peor, eso es un nudo de alma. Y los que tienen eso ya no mandan en su cuerpo». «¿Qué quiere decir?», le pregunté, seco, con la boca como papel. «Que lo están cosiendo para algo, como si fuera una bolsa, y cuando terminen de bordarlo, lo van a llenar». No quise saber más. Me fui. Desde entonces, algo en mí ha cambiado. Ya no sueño, ya no recuerdo canciones que solía cantar. A veces me sorprendo escribiendo palabras que no entiendo. Y una vez, vi mi reflejo pestañear con retraso. Todas las mañanas me reviso. A veces el nudo está más grande, a veces más apretado. Una vez lo encontré con un alfiler adentro, otra vez con un pequeño ojo de vidrio. Y esta mañana no había nada, solo piel lisa, sin ombligo, como si nunca hubiera estado. Me levanté, fui al espejo, y al mirarme bien, con la luz detrás, me di cuenta de que había un bulto debajo de la piel, como si el nudo ahora estuviera por dentro, más profundo,
más cerca, esperando.